Muy buen día, estimados hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y hermanos de otras congregaciones hermanas, amigas, que a esta hora llegan también a la sintonía de este espacio. Sean todos bienvenidos. Saludamos a nuestros hermanos en Cristo por fuera del país, en diferentes partes del planeta donde en sus correspondientes horarios se escuchan estos espacios, lo mismo que los de las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Bienvenidos todos, nuestros familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia. Cordial y sincero saludo de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad en este domingo del 2 de mayo del 2021. También estamos saludando a aquellas personas que aún no han tomado una decisión por Jesucristo, que escuchan los programas, que están muy atentos, pero es necesario poder aceptar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario para ser salvos. Esa es la salvación. Usted le puede decir al Dios del cielo que acepta la obra de Jesucristo en el Calvario, su muerte, sepultura y resurrección, y ahí está la vida eterna. ¿Por qué? Porque con esa sangre también perdona todo pecado por grave que sea. Y ya usted pasa a ser parte de la iglesia y pasará también la eternidad con nosotros acompañando a Jesucristo. Está la invitación extendida para que hoy, domingo 2 de mayo, sea un domingo de salvación. Y es completamente gratis. Una de las grandes ventajas, gratuita la salvación, ¿cómo no aceptarla? ¿Por qué desaprovecharla? Gracias por estar en sintonía, bienvenidos todos. Seguimos cuidándonos, preocupados por las alarmantes cifras de contagio, de muertes en Colombia, también en nuestra ciudad. Hay muertes diariamente. Cuidémonos, vamos adelante, tenemos que trabajar, hacer diligencias, pero debemos respetar las normas establecidas y guardar el sitio que nos corresponde en los lugares públicos, conservar esa distancia, y eso ayuda, esa obediencia, a mitigar la pandemia. Estamos orando por los hermanos que han estado contagiados, por las otras personas que nos han pedido oración, y bueno, estamos viendo también la respuesta de Dios en todas estas peticiones. No tengo acá en mi lista cumpleañeros, estoy extrañado. Se están quedando esos ponqués ahí, esas tortas. Pero bueno, lo importante es que estén bien. Háganos llegar sus peticiones, inquietudes, sus fechas de cumpleaños de sus seres queridos y con el mayor gusto. Los estamos anunciando aquí a través de estos micrófonos, lo mismo que Radio Mensaje de Libertad. Bienvenidos todos entonces, queridos hermanos, de nuevo. Y vamos, como todos los domingos, a invitar a nuestro hermano John Cruz para la lectura de la palabra en el día de hoy, saludando a su esposa Jacqueline, a sus hijas Sofía y Alejandra. Bienvenido, hermano John, con esa lectura para esta mañana. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a esta enseñanza, a este día. Dios es bueno y misericordioso y está en control de todas las cosas. Sabe que hay circunstancias que cada uno de nosotros vive que son difíciles, pero también nos ve, y yo creo que estemos en una oración y un ruego por nuestro país, por nuestras naciones, para que escuchen y crean al Evangelio. No por otra circunstancia, hermanos, porque nosotros no estamos llamados a interceder porque los gobiernos sean buenos o sean malos, porque la gente viva mejor, sino porque teniendo a Cristo es como tenemos completo todos. Escuchaba yo o veía una frase de un hombre que se llama John Bunyan, cristiano siglo XVIII creo, y él decía que si su alma estuviera en completa comunión con Dios, en completa paz y dispuesta ante el Señor, para él solo bastaría pan y agua. No sé, creo que muestra esa satisfacción y contentamiento y, y, y plenitud en nuestro Dios. Y pues asimismo creo que lo tendría toda la humanidad. No quiere decir que pues vivamos eh, sin aspirar o tener sueños, anhelos,
pero sí quiere decir es que Dios lo es todo para nosotros. Hermanos, sigamos orando porque el Señor tiene el control de todo esto. Que nos guarde, que nos proteja, que tenga misericordia de la situación. Y, y pues bueno, que nosotros sepamos tener sabiduría, discernimiento y paz en lo que Él hace y permite. Esta mañana, hermanos, los invito a Josué. Vamos a leer tres fragmentos, capítulos 6, 7 y 8. Si quieren anotarlos para que puedan ir saltando rápidamente, vamos a comenzar en Josué 6:16. Luego vamos a saltar a 7:19 y luego en el capítulo 8 un pedacito también desde el verso 8. Me van ahí siguiendo, hermanos. Esta lectura trata acerca de la fidelidad del Señor, de cómo debemos seguir su palabra, su instrucción, de cómo Él promete, de cómo Él reserva primero para sí eh, o prueba al pueblo, castiga cuando el pueblo toma lo que no debe y luego pues ya trae bendición cuando seguimos fielmente su instrucción y su palabra. Entonces vamos a la lectura, el tema está muy interesante, dispongámonos de corazón a seguir la lectura, a seguir la enseñanza, ojalá podamos dejar a un lado las distracciones. Em, y pues hermanos, mantengámonos firmes en la fe, el mundo tiene tantas cosas que estorban, que distraen, que tratan de confundirnos. Estemos firmes en la palabra del Señor. Él es nuestra fuente de verdad. Dice así entonces la palabra. Josué 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Pasamos al 7:19 que dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira,
Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. 8:18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron, luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron ni huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Amén. Oremos, hermanos, démosle gracias al Señor y consideremos este texto que nos habla acerca de cosas. Bueno, allí se habla de un gran sacrificio, de algo que se tenía que eliminar en nuestra vida particular. Quiere decir que debemos abandonar el pecado, aquello que ofende al Señor. Y pues si nosotros aguardamos y esperamos y obedecemos la palabra del Señor, el Señor tiene bendición para nosotros. Nos acompaña, nos guarda, nos ayuda en nuestras necesidades. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día que nos regalas. Gracias por proteger y guardar y esconder a tu pueblo, Señor. Por guardarnos y movernos, Señor, a estar orando, Señor, por la situación, no solo nuestra, sino de los que no te conocen, Señor, a ti, que de pronto por la insatisfacción, por muchas circunstancias se levantan y han de pronto eh, turbado, Señor, de pronto el- la paz del país, Señor, como las circunstancias buenas. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros, que confiamos en ti, Señor, a permanecer en tu palabra, a inquietarnos por predicar, Señor, por compartir, por mostrar, Señor, una vida de fe y de esperanza en Cristo Jesús, y a aguardar en ti, Señor, en estas circunstancias, en medio de esta pandemia, cuando pasamos por dificultades, aun cuando eh, se presentan circunstancias, Señor, que nos superan. Porque a pesar de que esas circunstancias sean muy grandes, tú eres más grande, Señor. Tú nos dices, ¿hay algo imposible para mí? Y pues confiamos en eso, Señor, que no hay nada para ti imposible, que puedes tú, Señor, volver el corazón de los hombres hacia ti. Te pedimos que esa gracia, Señor, nos inunde, nos ayude y que nosotros podamos, al vivir tu palabra, al disponernos para la obra de tu Santo Espíritu, eh, ser luz, Señor, ser sal, ser fuente, Señor, de donde emana agua de vida también.
Gracias por acompañarnos, ayudarnos hoy. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura o meditación de la palabra. Estaba precisamente mirando si ustedes tienen su Biblia Reina Valera o la versión que tengan. Yo estoy observando aquí en el capítulo 6 la toma de Jericó. En el capítulo 7 el pecado de Acán. Y en el capítulo 8 toma y destrucción de Ai. Ahora, la vamos a leer obviamente los 3 capítulos, pero sacamos algunos apartes como ya lo hizo el hermano John eh, de esa meditación, porque cada capítulo nos trae una enseñanza de lo que hemos venido aprendiendo estas mañanas, precisamente ahora que estamos leyendo el libro de Josué. Tocamos algo de lo que vimos hace 8 días, pero es apenas una pasadita porque el énfasis que vamos a hacer es muy diferente, que yo creo que nos va a ayudar a todos en esta mañana del domingo. Yo creo que vamos a aprender porque siempre aprendemos de la palabra. Y si usted, hermano, hermana o amigos, quieren unirse a la lectura de la Biblia por las mañanas, los esperamos a las 5 de la mañana en Radio Mensaje de Libertad. Ahí aparece la aplicación. Puede entrar por la aplicación o por Facebook y papel, crayola, marcador. Vamos a leer, solamente a leer. Eso es lo que estamos haciendo, pero resaltamos las partes relevantes de cada capítulo. Y miren, hemos aprendido bastante y los hermanos están muy animados. Claro, es que ese acompañamiento es muy importante. Hay veces que uno solo siempre viene la pereza, pero ya cuando se siente acompañado es mucho mejor. Entonces, si quiere unirse desde mañana a las 5 de la mañana, los esperamos. Siempre serán bienvenidos. Ahora invitamos al grupo de alabanza que nos acompaña todas las mañanas, orando por nuestro hermano Luis Jaspe, que está recuperándose con su hijo, con la familia. También estamos orando por la familia Brown. Gracias a Dios estamos listos para las canciones. Bienvenida hermana Cristina Brown, bienvenido hermano Luis Jaspe, su esposa Yolanda, y también aquí nos acompaña nuestro hijo Felipe Rodríguez Morales con el piano. Sean bienvenidos todos con las alabanzas.
Muchas gracias, queridos hermanos, por esas alabanzas, como siempre. Nos abren el espacio para la meditación de la palabra, pero también llegan al cielo porque van con mucha solemnidad para la honra y la gloria de Dios. Gracias, hermana Cristina. Gracias, hermano Luis, hermana Yolanda y también Felipe. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a la Biblia, porque es un poquito extenso el tema, de ahí que voy a ir un poco rápido para no demorarnos, pero quiero hacer mucho énfasis sobre la meditación. Pero aquí hay algunos sucesos que son bien importantes. Ya nos vimos, el hermano John nos leyó, y resulta que en el capítulo 6 hay una advertencia sobre el botín de aquellas ciudades en las cuales resultaba victorioso el pueblo de Israel. Y en algunas oportunidades el Señor les decía que se podían llevar el botín, en otras era prohibido tocarlo. En este caso, en el que vamos a narrarles, precisamente con Jericó, se hizo la advertencia de que no fueran a tomar nada de esos elementos que estaban dedicados a la idolatría y al paganismo. Pero resulta que alguien desobedeció y todo pecado trae consecuencias. Entonces en el capítulo 6 está la advertencia. En el capítulo 7 se descubre quién es el del pecado. Entonces vienen los juicios sobre él y lamentablemente sobre su familia. Se castiga el pecado por sus consecuencias tan graves. El pueblo de Israel está debilitado, se siente avergonzado. Josué y los sacerdotes están con sus vestiduras rasgadas, apesadumbrados por ese pecado y porque, pues claro, salieron corriendo del ejército de Ai, que es una vergüenza para un ejército salir corriendo y otros persiguiéndolo. Pero las cosas no quedan ahí. Gracias a Dios porque hay gracia, hay restauración, hay perdón, hay fortalecimiento. Y de eso se trata entonces la enseñanza, de que de una u otra manera todos pecamos. Como el apóstol Pedro cuando negó a Jesucristo. El Señor después, Pedro quedó muy triste, muy amargado su corazón, porque lloró amargamente. Vino el Señor, lo buscó, lo perdonó, lo restauró y lo comisionó. Y eso hace hoy en día con nosotros. Ahora, esto no nos da pie para pecar porque la gracia abunda. Pero si pecamos, Dios nos perdona cuando confesamos ese pecado. Dios nos fortalece, nos restaura e incluso nos da comisión. ¿De qué? De seguir predicando el Evangelio, de seguir siendo sus embajadores. Y a propósito, estamos orando porque la Iglesia Mensaje de Libertad se convierta en una iglesia evangelizadora. Esta pandemia nos ha dado mucho que pensar. Y Dios permita que en el evento que podamos salir de nuevo a la calle, nuestro énfasis sea ganar almas para Cristo. Empezando de nuestro hogar, pero recorriendo las calles, los escenarios públicos para llevar el mensaje de la palabra de Dios a tanta humanidad que la necesita ante tanta tristeza, desolación, llanto, incertidumbre, pánico que hay en la humanidad. Qué bueno poderle llevar de parte de nuestra iglesia el Evangelio de la salvación a toda criatura. Eso lo tenemos en mente. Ya tenemos hermanos orando por este proceso, unas hermanos a la oración. Es un proyecto. Cuando podamos tener de nuevo, hermanos, ese espacio libre, abierto, autorizado por el Señor, vamos a conquistar almas para Cristo. No nos vamos a quedar en la iglesia sentado mucho tiempo. La iglesia es para aprender, para estudiar, pero la calle para predicar. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Únase a este grupo, hermanos, porque vamos a alcanzar muchas almas para Cristo. Sabemos que Él nos lo va a permitir porque es para la honra y la gloria de Él, y además porque vamos a predicar a Jesucristo resucitado. Pronto va a regresar, y como Jericó, como Rahab, debe estar advertida la comunidad. Ella fue advertida y aceptó la advertencia y las palabras de los espías. Nosotros hoy en día tenemos la advertencia de que Cristo viene, y esa advertencia debemos correr esa voz y llevársela al mundo, advertirle que Cristo venga para que ellos sientan la necesidad de arrepentirse, de buscar al Salvador. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Ahí está la aplicación, hermanos, para que compartan. También pueden entrar a www.mifusagasuga.com por Facebook,
por las mañanas a escuchar la lectura de la Biblia, por la noche con los temas bíblicos. Estamos hablando sobre la oración, sobre la paciencia, y algo aprendemos todos de estos temas, hermanos. Vamos a nuestro tema entonces para la mañana de hoy. Dios siempre advierte. Eso es algo interesante. Dios nunca toma por sorpresa a nadie para algún juicio, para alguna disciplina. Siempre el Señor ha estado advirtiendo. Y ahora lleva 2000 años advirtiéndonos sobre su pronto regreso. Meditando en el pasaje de Josué, que nos estuvo leyendo el hermano John, descubrimos la perversidad moral de los cananeos y entendemos por qué Dios ordenó la destrucción completa de toda la ciudad de Jericó y otras ciudades. En vez de criticar al Señor por administrar el juicio merecido al inicuo, debemos maravillarnos de su paciencia, como también de su gracia en preservar a Rahab y a su familia de ese juicio. Muchas personas dicen, pero ¿por qué el Señor ordenó matar a mujeres, a niños y arrasar con todo y quemar las ciudades? Pero nunca se preguntan la paciencia y el tiempo que les dio el Señor. Y ahora va a suceder algo parecido. ¿Por qué? Porque ya van más de 2000 años de paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, el mundo no quiere conocer de Dios, no quiere venir a Jesucristo, pero es nuestra misión predicarles el Evangelio. Esa es la misión, la comisión que el Señor nos dejó, hermanos. La fe que derrumbó los muros también sacó a Rahab y a toda su parentela. Ella escuchó la advertencia y las palabras de los espías. ¿Qué le dijeron los espías? Esto va a ser destruido. Ella aceptó. Obviamente ellos tuvieron que hablarle más de Dios. Ella comprendió la situación, habló con su familia y ellos fueron salvos. La gracia de Dios no solo hizo provisión para su seguridad, sino que también la elevó a un lugar en el linaje de David y finalmente del Señor Jesucristo, como lo vimos hace 8 días, pero hoy muy rabio porque precisamente hace 8 días vimos este tema. Ella se salvó y mire, pasó de la prostitución a la realeza, ¿recuerdan? En cuanto al creyente, la gracia no solo nos salva de la destrucción, sino también garantiza nuestra exaltación. La fe es la mano que toma la gracia. Un día, a pesar de que hoy suframos, nos desprecien, nos puedan calumniar, un día el Señor nos dará el reconocimiento. Se acabará ese sufrimiento y seremos exaltados en su presencia. Los creyentes que por fe hemos aceptado el sacrificio de Jesús en el Calvario, también seremos sacados del conflicto y exaltados en la presencia de Dios antes de que venga la tribulación, antes de que vengan los 7 años terribles para la humanidad y que se están acercando. El Señor va a venir por su iglesia. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Puede ser parte de la iglesia porque el Señor viene a rescatarla. Él murió en la cruz por ella. Él viene a rescatarla. En varios relatos del apóstol Pablo se nos garantiza que también seremos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Tenemos que padecer sufrimientos, humillaciones, que nos tiren la puerta, que nos desprecien, que nos rechacen por el Evangelio. Eso es padecimiento, pero un día también seremos exaltados, seremos coherederos con Cristo. Qué bendición haber conocido o haber sido conocidos por Él. Nuestro tema de hoy aparentemente es extenso, pero dice lo siguiente. Advertencia, como vimos, Jericó sabía. Ellos sabían lo del Mar Rojo, ellos supieron lo de Egipto. Ellos conocieron los portentos de Dios. Todo lo que pasó en el desierto, ellos lo sabían como lo hemos leído en la Biblia estas mañanas. O sea que ellos estaban advertidos, como el mundo está advertido de todas maneras de lo que le viene. Desafortunadamente no quieren atender la palabra. El Señor hizo una advertencia, no van a tomar de los elementos del mundo. Hoy nos hace la misma advertencia, nada de alianzas con el mundo, nada de compaginarnos, contemporizar con el mundo, absolutamente nada. Llevémosles el Evangelio, esa es la relación que debemos tener con el mundo. Hubo desobediencia, toda desobediencia trae consecuencias, hermanos. Cuando tomamos decisiones malas, equivocadas, como sea, tarde o temprano, vienen las consecuencias. Pero tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios de amor, que también
nos restaura, nos fortalece, nos da comisión, nos exalta. Tenemos un Dios de amor. Eso no indica que debemos seguir pecando. No, tenemos un Dios de amor que nos perdona. Vienen las consecuencias, pero ahí está también el amor de Dios. Esto lo podemos ver, hermanos, allá con calma en sus casas, en estos capítulos de Josué 6, 7 y 8. Vamos al tema. Un líder obediente a Dios. Josué es encantador para quienes están viendo este tema, hermanos. Dice en Josué 6:2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pasan el Jordán, ahora hay que tomar esa ciudad. Jericó, una ciudad fuerte y segura con grandes muros y puertas que solo le sirvieron para atrapar a sus habitantes. Estaban tan confiados en sus propias murallas que esas mismas los aplastaron cuando el Señor se los entregó a Josué y al ejército de Israel. 6:16 nos dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Se acuerdan? Después de haber dado las vueltas que se dieron en aquella ciudad, el Señor la entregó. Con Dios toda promesa está garantizada. Él les dijo, los he entregado en tu mano. ¿Qué hay que hacer? Marchar y obedecer. Con Dios toda promesa está garantizada. La obediencia del ejército al marchar en silencio y finalmente gritar al unísono ejecutaba la sentencia de Dios. A pesar de su capacidad y estrategia militar, Josué sometió todas sus opiniones confiadamente y sin reserva a la declarada voluntad de Dios sobre Jericó. Josué tenía mucha capacidad militar, era un estratega, vino al lado de Moisés todo el tiempo del desierto, es decir, él estaba para dirigir esta batalla, pero él no fue sabio en su propia opinión, como nos dice Proverbios. Él confió toda su capacidad a Dios. Así, amigo o amiga, por más capacidad económica, académica, física, la que se pueda tener, qué bueno poderla enfocar en Dios para obtener la victoria. La toma de Jericó. Josué 6:21 nos dice, después de que se produjo la obediencia, dieron las vueltas, hicieron sonar sus trompetas, dice la palabra del Señor, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, todo fue destruido, hermanos. Esa fue la orden del Señor. Al final de la séptima vuelta, Josué da la señal y al fuerte grito de guerra del ejército, caen las murallas de Jericó, sepultando bajo las ruinas a sus confiados habitantes. Inmediatamente los sitiadores entraron, la incendiaron y entregaron toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro para consagrarlos y entrarlos en el tesoro de Jehová. ¿Cuál era la orden? Nadie puede tocar ninguno de estos elementos. Los que no sabían, porque alguien pecó, recogieron esto y precisamente lo llevaron, pero iba un faltante ahí y a Dios no se le escapa nada. El amor y la soberanía de Dios. Josué 6:23 nos dice, y los espías entraron, ya cuando los muros han caído, antes de quemar la ciudad, entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Es decir, ya están a salvo, aún con todas sus propiedades. Josué no pasó por alto el compromiso, hermanos, qué buena palabra, ¿no? Josué no pasó por alto el compromiso de sus espías y honró la promesa de seguridad para Rahab y toda su familia. Él hubiera podido decir, eso no es asunto mío, estamos de afán. No, la promesa que hicieron sus espías, él la cumplió. Era el pueblo de Israel el que estaba en juego. Entendemos que la parte del muro donde estaba la casa de esta familia no fue destruida, garantizando que todas las propiedades en la morada estaban seguras. Ahora Jericó totalmente destruida. Qué tristeza. Los objetos de oro, plata, bronce y hierro se sacaron de la ciudad y se depositaron en el tesoro del Señor. Entonces la ciudad fue incendiada. Las noticias de esta asombrosa victoria pronto se esparcieron y la gente supo que el Señor estaba con Josué. Siempre el Señor respalda a sus líderes, a sus siervos, cuando hay obediencia, cuando hay dependencia de Él, hermanos. El juicio había llegado a esta ciudad
porque estaba en la tierra prometida al pueblo de Dios, oído a esto, y los legítimos habitantes han llegado para tomar posesión de su propiedad. Fuera cananeos, esto no les pertenece. Tal vez estemos desanimados por la intensidad de nuestras pruebas, pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, queridos hermanos, en el tiempo del Señor, obtendremos la victoria. No sé qué problema tenga, hermano, hermana, aunque conozco algunas peticiones, son duras, pero tarde o temprano, si tenemos puestos los ojos de Jesús, en Dios, en Jesús, pronto nosotros tendremos la victoria. Puestos los ojos en Jesús. Hay veces nos desanimamos, pero aquí estamos viendo, conociendo a través de la Biblia, a un Dios de portentos, a un Dios de milagros, a un Dios poderoso. Y en ese mismo Dios, en el Dios de Josué, confiamos nosotros, usted y yo, queridos hermanos. Entonces, marchemos rumbo hacia la victoria. Pecado en el campamento. Ya fue destruida la ciudad, fue incendiada, sacaron los elementos, pero alguien, ay Dios, Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Esos elementos estaban bajo maldición, tenían que ser dedicados a Dios para ser limpios o para ser destruidos, mejor. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios no pasa por alto el pecado. En Josué 6:18 se nos dice, el ejército recibió claramente las instrucciones sobre el botín. Allá en el capítulo anterior recibieron, mire, la instrucción, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Ahí está la instrucción en el capítulo anterior, eso se llama la advertencia. ¿Qué pasó con esa advertencia? Pero bueno, normalmente se le permitía al ejército tomar el botín de las ciudades conquistadas. El incumplimiento a estas órdenes provocaría la ira divina, trayendo juicio a los culpables y sobre todo Israel. En algunos casos se les daba al ejército parte del botín, en otras, como en esta, no. El incumplimiento traería consecuencias. Mire, las consecuencias del pecado. Josué 7:5, ya vamos en el capítulo 7. Y los hijos de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? Salieron a la guerra confiados contra Ai y esperaron triunfar, pero resulta que el pecado no permitió la victoria. Y cuando hay pecado, no hay victoria, hermanos. Cuando hay pecado, no hay respuesta de Dios. Primero, lo que vamos a ver, hay que arreglar la situación internamente para poder externamente ser bendecidos, beneficiados como pueblo, nosotros como familia, como iglesia, como personas, hermanos. Muchas veces viene la derrota después de la victoria. Ellos acababan de ganar, mire, y es precisamente cuando menos la esperamos. ¿Qué pasó con ellos? Esta pelea se perdió no por la fortaleza de los cananeos, de los enemigos, sino por la debilidad de Israel a causa del pecado, pues por la falta de una sola persona o un solo hombre, toda la nación salió perjudicada. No es porque el enemigo nuestro tenga el poder, porque tenemos un enemigo derrotado, pero por la debilidad a causa del pecado, es que perdemos muchas batallas, hermanos. Por eso no andamos muchos de nosotros en victoria, porque hay un pecado ahí guardado. Y el enemigo aprovecha esa oportunidad. Repito, el enemigo nuestro, que es Satanás, ya fue derrotado en el Calvario. Está herido, pero ha sido derrotado. Está sentenciado al infierno para siempre. Pero, como está herido, anda buscando a los creyentes. Y si nosotros le damos esa oportunidad, por ejemplo, la de tener un pecado guardado, ahí va a estar trabajando el enemigo. Y Dios no va a estar respondiendo, ni va a estar apoyándonos. Uno pecó, dolor nacional. Veamos lo que nos dice Josué 7:6. Ya se sabe que hay pecado en el campamento, el Señor le ha dicho a Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Hubo tristeza, rabia, llanto, búsqueda de Dios para pasar este impasse.
El dolor de Josué no fue solo por el número de los israelitas que murieron en combate, sino por el hecho de que era la primera batalla de Israel luego del paso por el Jordán y la estruendosa conquista sobre Jericó. Para él era una vergüenza esto, hermanos, tener que salir corriendo de un ejército más pequeño, menos poderoso, y después de haber visto lo del paso del Jordán, que todos supieron que los pasó como por tierra seca, y ahora les da ese triunfo estruendoso sobre Jericó, y una derrota de estas le llega de momento, hermanos. Esto los entristeció muchísimo, hermanos. El hecho de que los ancianos se unieran al luto es un reflejo del dolor como nación por la derrota causada. Cuando alguien peca, causa dolor en la iglesia, en la familia, en el hogar, en la sociedad. El pecado de uno puede dañar la vida de muchos hermanos. ¿Cuál es la preocupación de Josué? Dice Josué 7:7, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Él está clamándole al Señor: Padre, ¿qué pasó? Era mejor entonces habernos quedado allí. 7:8, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¡Qué vergüenza! 7:9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mire la preocupación de Josué. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Es decir, no queremos que nadie vocifere contra tu nombre, Señor. No queremos que el testimonio nuestro vocifere, blasfemen contra tu nombre, Padre Santo. Es la gran preocupación de Él, y debe ser la gran preocupación nuestra el testimonio, porque cuando como creyentes, con la Biblia bajo el brazo o en la mano, cometemos pecado, la gente va a murmurar contra el Evangelio y va a despreciar el señorío de Cristo y van a menospreciar al Dios creador del universo por el pecado nuestro. Esa debe ser una gran preocupación cuando nos demos mal testimonio, cuando caemos en pecado. Por eso rápido debe venir esa reconciliación con Dios para evitar que se propague, que se hable mal del nombre del Señor. Esa es la preocupación de Josué y debe ser nuestra gran preocupación. La preocupación de Josué es por la honra de Dios más que por el destino de Israel, y le suplica a Dios, está clamándole, lamenta la derrota porque teme que se denigre la sabiduría y el poder de Dios, su bondad y su fidelidad. ¡Qué celo con Dios, hermanos! Este es un celo santo, esta es una ira santa en medio de todo. ¿Por qué? Porque está el nombre del Señor en juego, y Josué no quiere que esto se avance y se desprestigie el nombre del Señor. Tiempo de actuar, miren esto, no de orar. Josué 7:10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Él está orando, está humillado. Dice el Señor 7:11, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y entonces, al Señor le agradan las oraciones de sus siervos, pero en casos como este, primero se debe corregir el daño. ¿Qué le está diciendo? Mira, Josué, no es tiempo de orar. Al Señor le encantan las oraciones de sus hijos, pero en un caso de estos no hay tiempo para orar. ¿Qué se debe hacer? Corregir el daño. Hay pecado en los que se acude al Señor en arrepentimiento sincero para obtener su perdón, pero hay casos en que primero se debe quitar el pecado de en medio. Uno puede acudir al Señor cuando tiene un pecado arrepentido, reconociéndolo, para no volverlo a cometer. Pero hay pecados donde primero hay que arreglar la situación que está ahí. Por ejemplo, yo me robo un celular a alguien, me quedé con él, o vi que se le cayó a alguien, o se quedó en un automóvil o en alguna parte y lo cogí. Sé que no es mío. Entonces yo llego, compungido, después me conmuevo, me da tristeza, le digo: Señor, perdóname porque yo cogí este celular que no es mío. Listo, Señor, te agradezco tu perdón. Vaya, devuélvalo, vaya, entréguelo, porque ahí está el pecado. Eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que tuvo que hacer Josué. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Mirar qué hay de anatema, qué hay indebido
en nosotros para deshacernos de eso y poder encontrar el perdón. Descubriendo al infractor. Josué 7:16. El Señor le dice, no más oración, arregle la situación. 7:16. José pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. 7:17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi. 7:18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Lo descubrieron. Usaron de pronto el tumín y el urín, alguna especie de suerte que no nos dice la Biblia, pero se usaba, autorizada por Dios. No estaba el Espíritu Santo como ahora, morando en todos, y se pudo descubrir al culpable. Siguiendo fielmente las instrucciones de Dios, Josué suspende la oración para encontrar el culpable y remediar la crisis. Para el creyente de hoy, si hay pecado, este procedimiento sigue vigente, hermanos. Si hay pecado en nosotros, todavía este sistema está vigente. ¿Qué? Deshacernos del pecado para poder hallar el oportuno socorro. Una confesión tardía. También esto es muy delicado. No nos podemos esperar con el pecado. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Acán tuvo el tiempo suficiente para reconocer su pecado y confesarlo. Claro, pero se mantuvo en silencio pensando que nadie lo descubriría. Uno no se puede quedar con lo que se robó o cogió mal. Tarde o temprano lo van a descubrir. Y es mejor a tiempo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. El creyente no debe ocultar su pecado hasta que el mundo lo juzgue, hasta que el mundo lo descubra, lo juzgue, avergüence y castigue, o Dios envíe su disciplina. Muchas veces uno hace una cosa que sabe que estuvo mal delante de Dios y en vez de pedir perdón o pedir perdón a una persona, reconocer, se espera a ver qué pasa y resulta que después lo descubren y viene la vergüenza. Y también viene la disciplina. Es mejor correr rápido a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Mírela, 1 Juan 1:9, tenemos la salida. En 1 Juan 1:9, aunque pagaremos las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Eso es lo que nunca nos explicaron cuando llegamos a la vida cristiana. Eres santo, bautízate, comparezca acá, eres miembro de la iglesia o del grupo de alabanza o del grupo de evangelismo, tú ya eres una columna de la iglesia, pero nunca nos dijeron si ha habido pecados, tarde o temprano llegarán las consecuencias. ¿Para qué? Para que nos adviertan. Con eso no nos decepcionamos, no nos desanimamos de la vida cristiana, porque es que solo nos venden promesitas, milagritos, sanidades, que nos va a ir bien, que no podemos ser pobres, que somos hijos del rey. Todo eso es cierto, que somos hijos del rey y Dios hace milagros y sanidades, eso los hace Él. Y nosotros sabemos que los hace y los viene haciendo hace 2000 años, porque toda la vida, porque Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Pero es cuando Él quiere, no cuando lo programen. Y con el que Él quiere. Yo tendré misericordia, el que yo tendré, Él dice. Claro que sabemos que Él hace milagros, pero la vida cristiana es primero por fe, no por ver. La fe viene por el oír. Cuando llegamos a la vida cristiana, debemos advertirle a las personas que llegan detrás de nosotros, mire, la situación es esta, para que no se desanimen después cuando vengan las consecuencias, cuando vengan las dificultades. Ahora veamos el progreso del pecado, porque tiene su progreso. Acordémonos de Eva también. Josué 7:21. Dice él en su confesión, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, una millonada. Oído, lo cual codicié, tomé, está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acá nos ilustra los 4 pasos de la forma como progresa el pecado, queridos hermanos. Vi, codicié, será para mí. Lo tomé y lo tengo escondido.
Ahí va el progreso. En el paraíso Eva no resistió la tentación y siguió el mismo proceso. Años más tarde el rey David hizo lo mismo con Betsabé, ¿se acuerdan? La vio en el terrado bañándose, la vio, la codició, la tomó y escondidas. Y las consecuencias que tuvo para toda la vida de su reinado. Veamos atentamente Hebreos 4:13. Miren, hermanos, 4:13b. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ningún ser humano sobre la tierra podrá salirse con la suya. Tarde o temprano daremos cuenta al Señor por lo que hicimos. Por eso es mejor esa reconciliación rápido con Él, ese reconocimiento del pecado para hallar el perdón, la misericordia del Señor antes que Él actúe. Acán se esperó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa espera, Acán? Ahora viene la evidencia del pecado porque no lo podían juzgar sin contar, como dicen ahora los abogados, los jueces, con los elementos probatorios. La evidencia, mire, Josué 7:22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos, o sea que en su tienda todos se dieron cuenta. 7:23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Veamos esto. Ansioso no solo de comprobar la veracidad del asunto, sino de librar a Israel de la culpa, Josué envía por la evidencia del robo. Es lo mejor, para estar seguros. Estos elementos ilegalmente conseguidos fueron colocados delante de Jehová, cumpliendo el mandamiento establecido. Así como el Señor lo dijo, así lo hicieron. Una dolorosa pero clara enseñanza nos deja esto, hermanos. Josué 7:24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 7:25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearles. De apedrearlos. Qué enseñanza, qué tristeza, qué consecuencia cuando el pecado de una sola persona ocasiona tanto daño, hermanos. Y así es en el hogar, ¿no? Alguien peca, daña a los demás, daña a la familia. En una empresa daña a la empresa, la imagen de la empresa. En la iglesia daña el testimonio de la iglesia. Un creyente que tiene la Biblia bajo el brazo, que habla de Dios, que se identifica como cristiano, que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, en alianzas, en componendas con el mundo, no se imagina el tropiezo y la turbación que le da al pueblo del Señor. Pero Dios tiene que traer los correctivos. Y vea, los correctivos por uno solo. La nación perdió 32 hombres, que no es mucha cantidad, pero perdieron hombres. Y el honor quedó por el piso porque les tocó salir corriendo. Y ahora mire la familia. El pecado contamina todo el campamento y cuando es descubierto necesita ser totalmente erradicado, hermanos. Es una parte muy dura de la Biblia, ¿no? Habíamos hablado, les dije, estos son unos capítulos que uno no quisiera leer, pero es importante y no tanto leerlo, sino poderlo vivir, entender, comprender. Como castigo por su crimen, Acán y toda su familia fueron apedreados hasta morir y luego quemados. Al igual sucedió con sus propiedades. Un lugar para recordar y aprender es este. 7:29, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, hermanos. En algunas regiones de Oriente es costumbre levantar montones de piedras sobre los sepulcros de los delincuentes o de personas que causaron infamias, como en este caso. Fue un hecho bastante doloroso y trascendental que hizo del lugar un monumento, citado posteriormente por varios escritores sagrados. ¿Cómo sería lo que representó esto, hermanos? Que aún se escribe sobre este tema. Además de esto, es un recordatorio para todas las generaciones hasta hoy del pecado y sus consecuencias. Toma y destrucción de Jai. Vamos a la parte segunda ya, a la parte tercera, final de lo que es este estudio de esta mañana. Vamos al capítulo 8. Ahí vemos
Josué, van a ir de Jericó, van a ir a Ai, van a subir. ¿A qué? A derrotarlos. Vea lo que pasó. Josué 8:1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Antes lo sacaron en derrota, ahora va a suceder lo contrario. Luego del fracaso en Ai, Dios da una nueva exhortación para que Josué y los israelitas recobraran su valor y marcharan hacia la conquista. Mire, el Señor los va a restaurar porque es un pueblo que está dolorido, es un ejército que está resentido, avergonzado, pero el Señor no deja las cosas así, para Él no hay caso perdido. Así con nosotros, como les dije, pecamos, el Señor nos ama, confesamos, nos restaura y nos saca en victoria, hermanos. Claro, eso tiene un proceso, hay que salir a pelear. Josué sabía bien que la victoria de Israel y la posesión de la tierra dependían de su oír y obedecer la palabra de Dios. Antes, cuando fueron a Ai, no escucharon la voz del Señor, sino la voz de unos espías. Y ellos le dijeron, no, ese ejército es pan comido. Y Josué y el ejército cayeron ahí en ese momento. Es una manera de decir. Escucharon fue al hombre y no escucharon a Dios. Les pareció sencillo y fueron y perdieron. ¿Por qué? Porque si hubieran oído la voz de Dios, les había hablado del pecado que estaba por dentro. Y por eso fue que perdieron. Pero bueno, mire, el Señor está restaurando. Qué bendición, hermanos. A salvar el honor. Josué 8:18 nos dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano, Josué. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Al extender Josué su lanza era señal para su ejército de entrar a la ciudad, tomarla y prenderle fuego, hermanos. Los hombres de Ai, al ver su ciudad en llamas, se llenaron de temor y pánico, lo que facilitó al ejército de Israel emboscarlos por lado y lado hasta destruirlos. Le hicieron una estrategia. Josué y un grupo vinieron y se les mostraron a ellos, a los de Ai. Y los de Ai, como dijeron, otra vez los vamos a derrotar, salieron detrás de Josué y su grupo, y resulta que en la retaguardia quedaba la mitad del ejército de Israel. Y mientras salió el pueblo de Ai, el ejército, entraron los de la retaguardia, los emboscaron, quemaron la ciudad. Cuando fueron a girar, se fueron a devolver y estaban en medio de dos bandos del Señor, del ejército de Israel, y murieron todos los de Ai. Ayer derrota, hoy victoria. Josué 8:19, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Resuelto el problema del pecado, nos espera perdón y victoria más adelante. Resuelto el problema del pecado, nos esperan perdón y victoria más adelante. El Señor entregó la ciudad a Josué. La derrota de ayer, hermano, la derrota de ayer se convirtió en la victoria de hoy. Ayer pecamos, hoy somos victoriosos en Cristo, hermanos. No importa cuán difícil parezca recuperarse de una caída ocasionada por un pecado. Debemos renovar nuestros esfuerzos por llevar a cabo la voluntad de Dios y seguir hacia la victoria. Además, por grave que haya sido el pecado, Dios lo perdona. Si vamos a Él en arrepentimiento y fe, y en el momento oportuno, llegaremos de nuevo. En esa reconciliación vamos a obtener la victoria, hermanos. Dios está ahí. Nada es imposible para Dios. Porque muchos hermanos han pecado y creen que nunca van a ser perdonados. Sí, trae sus consecuencias, pero está el perdón. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, hermanos. Acán, si Acán no hubiera esperado, miren lo que pasó, hermanos. Miren, por favor, 8:27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado, que le había mandado a Josué, hermanos. ¿Qué sucedió entonces? En esta ocasión se les permitió tomar para sí las bestias y los despojos. Si Acán solamente se hubiera esperado, tal vez habría tenido sus despojos sin tener que perder su vida, su familia y todas sus propiedades. Al otro, en el momento de la guerra, con Ai, les dieron el botín y Acán no hubiera podido tener lo que él deseaba. Pero eso nos muestra que cuando nos salimos del plan de Dios
inmediatamente viene el fracaso. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, tarde o temprano fracasamos. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer por acá, me voy a adelantar, yo no voy a esperar que me respondan, yo lo quiero hacer así, pero después nos damos cuenta que se nos fueron las luces, las de caminar, y vienen las consecuencias. Sin embargo, Dios está ahí para restaurarnos, amarnos, perdonarnos, fortalecernos, hermanos. Cuando perdemos la paciencia, nos apresuramos y nos salimos de los planes de Dios, vendrá la caída con sus duras consecuencias, porque muchas veces se paga más de lo que se hizo, hermanos. Con el botín de guerra, se las perdió Acán. Josué 8:28. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. La ciudad de Ai fue incendiada, solo quedó un montículo permanente de piedras a la puerta que sirvieron como memoriales y prueba de que los eventos realmente acontecieron. El rey fue capturado vivo, los israelitas le dieron muerte y posteriormente lo colgaron de un árbol para mostrar que estaba bajo la maldición de Dios. Terminó muy mal el rey de Ai. La toma de Jericó. Josué 8:4, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Eso hizo Josué. 8:35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Él no se llenó de orgullo por la conquista, por esta restauración. No, él siguió obediente a lo que le había dicho Moisés y a las órdenes de Dios, hermanos. La bendición significaba vida y la maldición significaba muerte, por eso había que leer esto al pueblo. El que guardara la ley mosaica recibiría la bendición de vivir en la tierra. Leer las bendiciones y las maldiciones significó leer toda la ley y no solo partes específicas. Ahí se demoraron un buen rato leyendo la ley. En lo establecido por la ley, el pueblo prometió obedecerle y el Señor prometió bendiciones, protegerlos y proveer para ellos. Si ellos dejaban de obedecerle, Él les advirtió que los castigaría, porque siempre hay advertencia, hermanos. Hasta hoy. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay desobediencia, hasta la misma muerte. Primero muerte espiritual y aún puede llegar la muerte física. Si Dios lo ve así, lo determina así, Él es justo para disciplinar, para actuar, para meditar de acuerdo al capítulo 6. Como debe esperarse, las prometidas y extrañas liberaciones a la manera de Dios llegan a su tiempo. Es que fue muy extraño la forma como ellos atacaron. En el caso de Jericó, el pueblo debía marchar, luego gritar, lo hicieron y los muros se derrumbaron. Esto fue muy extraño, pero dio resultado. Este fue un grito de fe. Ellos obedecieron el mandato de Dios. Fue un grito de oración. Clamaron al cielo por ayuda y les llegó el socorro. Siempre que hay clamor, hay respuesta. Rahab no pereció con los incrédulos, como dice Hebreos 11:31. Fue advertida, creyó y toda su familia por fe se salvó con ella. Así la fe en Cristo trae salvación a todo aquel que en Él cree. Ella fue advertida, esto va a ser destruido. Le comunicó rápido a su familia y se salvaron por fe. Porque ¿quién iba a pensar que se caían los muros? Ellos fueron sacados como tizones de la hoguera, Rahab y su familia. Así nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, en su segunda venida, sacará a su iglesia antes de iniciar los juicios o los justos juicios sobre la humanidad. Antes de que esto suceda, el Señor viene por nosotros. Rahab escuchó con atención la advertencia de los espías y aunque fue breve, la compartió con toda su familia y fue suficiente para que su casa se salvara. Con un poquito que uno tenga de conocimiento, puede salvar a otros, empezando por los de la familia. Hoy más que nunca, todos los creyentes tenemos conocimiento e información suficiente para llevar a otros a la salvación, empezando por nuestra propia familia. Todos tenemos herramientas para hacerlo. Sobre los hechos futuros estamos advertidos, Cristo viene, y debemos pasar esa voz de advertencia a los que como Jericó
estaban confiando en sus fuerzas. El mundo está confiando en sus fuerzas, en sus riquezas, en su poder, en sus propias opiniones, pero no saben lo que viene. Nosotros los cristianos sí sabemos lo que va a pasar, no porque tengamos bolita de cristal, porque tenemos la Biblia. Aquí está revelado para nosotros los creyentes lo que va a suceder. Como ya lo conocemos, el afán es llevárselo al mundo para advertirlos con el ánimo o en el ánimo de que ellos no vayan a la condenación eterna. Seguimos ahora con el capítulo 7 en la meditación. A través de Josué, Dios nos exhorta para que nos examinemos a nosotros mismos y cuando descubramos algún anatema, sea destruido totalmente. Entonces, ¿qué va a suceder? Vendrá la bendición y todo estará bien, hermanos. Los tiempos de adversidad, tribulación o pandemia deben ser tiempos de reforma, hermanos. Debemos examinar nuestro corazón ahora que tenemos tiempo en los hogares. Debemos examinar nuestro hogar, nuestra casa y buscar diligentemente para ver si hay un anatema que Dios ve y aborrece. Una lujuria secreta, una ganancia ilícita, algún secreto indebido con Dios o con otras personas. Esto es bueno examinarlo para permitir que las oraciones salgan del techo, porque muchas oraciones no salen del techo, porque aún hay pecados ahí. Orgullo, enojo, falta de perdón, murmuración, chisme, pensamientos indebidos, malicia y muchos más pueden estar ahí y el Señor está viendo eso y lo aborrece, hermanos. Por eso las oraciones, la gran mayoría, no tienen respuesta. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido, arrancado de nuestro corazón, quitado de nuestras habitaciones, de nuestra familia y eliminado de nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado, usted lo sabe, yo también lo sé, no prosperará. Quienes se obstinan en guardar el pecado en secreto, pronto serán descubiertos, pues Dios tiene muchas maneras de sacar a luz las obras ocultas de las tinieblas y tendrán sus consecuencias. Dios de una manera u otra, Él va a permitir que el pecado sea descubierto y ahí sí viene la vergüenza. El pecado de Acán empezó por el ojo. Vio todas estas cosas hermosas, como Eva vio el fruto prohibido. Los que quieren evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar dentro de sí los deseos pecaminosos, particularmente la codicia de riquezas mundanales. Aún anhelamos tener lo que tiene el mundo. Gloria a Dios que podamos tener el pan nuestro de cada día. Pero cuando tratamos de alcanzar mucho más cosas, aliándonos con el mundo, con personas que están allí, vamos a correr un riesgo tremendo. Y finalmente, lo del capítulo 8. Como en la negación de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él, no lo conozco, no sé quién es, Pedro lloró amargamente, ¿no? El Señor no abandona a sus hijos, como en el caso de Pedro. Los busca, perdona, fortalece, restaura, exalta y comisiona. ¿Se acuerdan? Que lo buscó cuando estaba en el mar pescando, le preparó desayuno, lo abrazó, lo perdonó, lo exaltó, lo fortaleció y le dio la gran comisión: pastorea mis ovejas. Así con Josué y el pueblo de Israel. Este fiel líder fue restaurado y recompensado con la derrota del enemigo y todos sus bienes. Hermanos, no todo está perdido. Dios quiere restaurarnos, fortalecernos y que sigamos adelante con nuestro trabajo. Usted y yo sabemos cuál es: conquistar ese mundo perdido para Cristo en el poder del Espíritu Santo por la predicación del Evangelio. También, de manera drástica y para enseñarle a las futuras generaciones, exigió quitar el pecado en medio del pueblo a costa de la pérdida de vidas humanas, animales y bienes materiales. Acán perdió todo, hasta su vida. Dios es santo y justo. En su santidad no tolera el pecado. No tolera el pecado y en su justicia lo castiga. Ahora en el segundo intento, Josué y su ejército capturan la ciudad de Ai con una estrategia de emboscadas. Aunque es difícil entender claramente los detalles, el plan funcionó, la victoria llegó. En esta ocasión se les permitió tomar para sí los animales y los despojos. Si Acán solamente se hubiera esperado, tal vez habría tenido sus despojos, sin tener que perder su vida y la de los suyos. Esto lo reafirmo porque es muy triste cuando nos salimos del plan de Dios. Josué edificó un altar, qué gratitud, ¿no? Y escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Esto es obediencia y advertencia.
Josué se paró en el valle y la leyó en medio de ellos. A pesar de los conflictos, hermanos, adversidades y padecimientos que suframos los cristianos, hemos sido perdonados, ya hemos sido salvos, perdonados, y un día no muy lejano seremos recompensados, fortalecidos y exaltados en la misma presencia de Dios. Amén. De modo pues que, advertencia, vimos el pecado, sus consecuencias, pero también la restauración. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Y sabiéndolo, siendo advertidos, como cuando el papá, mi hijo, no haga esto, mi hija, no le conviene, mi hijo, que mire que hacemos por ahí. Pero, como llevamos la contraria, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias, nuestros padres nos perdonan y nos siguen amando. Así es Dios, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hemos violado esas normas, hemos pasado por encima las advertencias, debemos tener mucho cuidado. Claro que Él nos perdona, pero vienen las consecuencias. Él está ahí justo, hermanos, para perdonarnos, como dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es una promesa, y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que no nos desanimemos porque hemos fallado y nos hemos caído. Levantémonos, el camino de la victoria está trazado. El derrotero está aquí, el manual a seguir está aquí. Ahí está el camino de la victoria. Apropiémonos de él, que el Señor tiene grandes promesas, grandes bendiciones. Él quiere ayudarnos, Él nos ama y quiere que cumplamos la gran comisión, predicar el santo evangelio a toda criatura en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza a través de Josué, de Rahab, de Acán, porque aprendemos de todo. Y las cosas, como dice el Nuevo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú eres un Dios que, a pesar de lo que hemos sido, tu paciencia es inmensa. Nos buscas, nos rescatas, nos restauras, nos perdonas, nos amas y nos comisionas. Gracias, Padre Santo. Implántala en nuestro corazón. Gracias por mis hermanos que han estado atentos a este tema y que esa misericordia nos cobije a todos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Tema interesante, lo pueden leer tranquilamente esos capítulos en casa, para mirar todo el contexto, ¿no? Porque queda por tiempo, imagínense. Ahí vimos lo de 3 capítulos, que no es fácil, hermanos. Pero la idea es que podamos entender el tema, y creo que lo hemos entendido. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar ahora, hermanos, para dejar al Señor algunas peticiones que hay. Seguimos orando por nuestros hermanos que se están recuperando del COVID, por los tratamientos que hay. Oremos al Señor, que Él ya sabe esto, pero Él quiere que estemos dependiendo siempre de su poder, su amor, su soberanía. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Honra y gloria sean para ti. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, por tu Santo Espíritu y por tu palabra que nos fortalece, nos edifica, nos ayuda. Queremos, Dios del cielo, que inclines tu oído, por favor, porque tenemos unas peticiones en cuanto a la salud física de algunos hermanos que están padeciendo por COVID. Gracias por hacerte cargo de esto, por restaurarlo, Señor, en esa parte física. Gracias, Señor, por estar obrando ahí, por cuidarlos, protegerlos. También por aquellas personas que no te conocen de ti, nos han pedido oración. Gracias por esa misericordia para que ellos aprovechen la oportunidad de estar quietos y reconciliarse o escuchar de tu palabra para la salvación. Te lo agradecemos, Señor. Gracias por hacerte cargo de esos tratamientos que vienen adelantando nuestras hermanas. Hay algunas intervenciones quirúrgicas pendientes. Gracias, Señor, por estar orando ahí. Te lo agradecemos. Que la ciencia y la medicina actúen bajo tu dirección. Tú tienes el poder.
y aún de hacer milagros y sanidades, como a ti te plazca, Señor. Esperaremos en ti, confiaremos en ti. Fortalece a nuestras hermanas, a nuestros hermanos en el hogar, porque toda intervención crea incertidumbre, ciertos temores, pero estás tú ahí, Padre Santo. Gracias por hacerte cargo de esto. Hay algunos hermanos que vienen adelantando también tratamientos. Gracias, Señor, por acompañarlos, por esas citas médicas, por esa medicina que se logra. Te lo agradecemos inmensamente, Señor. Gracias también por responder en esa resolución de conflictos familiares, en esa restauración de hogares, que hay peticiones y tú las conoces, Señor. No queremos que los hogares se desmoronen. No es esa nuestra labor, sino por el contrario, fortalecerlos para que se afiancen de ti y de tu palabra y puedan seguir adelante. Gracias también por participar en los conflictos con los hijos, con seres queridos, con familiares, con vecinos. Interviene, Señor. Tú eres nuestro defensor, Padre Santo. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Gracias también por intervenir, Padre Santo, en la parte laboral, económica, para tener el sustento de cada día. Te agradecemos, Señor, porque hay hermanos, hermanas que aún no han logrado un contrato, un trabajo. Gracias, Padre Santo, por poner las personas ahí, para que colaboren y muevan los papeles necesarios, Señor. Y haya ese alimento y también ese bienestar económico, en un sentido, Señor, para subsanar también gastos y otros imprevistos que se presentan. Gracias por sacar a aquellos hermanos o conocedores del Evangelio que están en las adicciones, cualquiera que sean. Padre, gracias por traerlos para acá, por tu poder y tu misericordia, Dios del cielo. Oramos, Dios del cielo, entonces, por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros seres queridos que están en Colombia, fuera del país, ahora mismo. Gracias por guardarles, amarles, salvarles donde no hay salvación y fortalecerles donde ya está la salvación. Oramos por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, para que conozcan de ti y se salven. Ayúdanos a predicarles el Evangelio también a ellos. Gracias por guardar al personal de la salud, protegerlo y salvarlo en esta temporada tan dura, Dios del cielo. Te alabamos, Dios del cielo. Somos parte de tu iglesia. Gracias porque salvaste esa iglesia. La amas, la proteges y la bendices, Dios del cielo. Tú conoces cada petición. Tú la has oído, Padre. En la semana, en las mañanas, en la noche. Tú no eres ajeno a esto, Señor. Gracias por contestarnos. Esperaremos en ti. Dejamos el resto de la tarde, de la semana, de este mes que comienza, bajo tu protección, bajo tu dirección. En el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesucristo nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya, Padre Santo. Gracias, queridos hermanos. Dios mediante nos sintonizamos a las 5 de la mañana, con la ayuda del Señor, y a las 8 de la noche. Compartan la aplicación a otras personas, a familiares, a amigos, para que ellos también escuchen estos programas. Si son creyentes, se fortalezcan espiritualmente. Si están alejados del Señor, puedan regresar. Y si no son creyentes, para que conozcan del Evangelio. Ahí aparece en pantalla la dirección. Pueden llamar, pueden escribir. Estamos atentos a todos ustedes. No dejemos de llamar, de contactar a nuestros familiares y seres queridos, fortalecerlos, a nuestra familia en Cristo y a nuestra familia de la casa, a nuestra familia de sangre, tanto a unos como a otros, fortalecerlos. Alguien puede necesitar un abrazo, un mensaje, un apoyo, del que sea, que nosotros podamos ser parte de la solución a esas dificultades y a ese fortalecimiento que necesitan. Me resta desearles entonces un domingo feliz, pero muy feliz.